con todas las mediciones de todos graficado en un solo gráfico. Lo interesante es que somos como 14, así que acá por 25, así que hay 14 por 25 datos, que es bastante. Y fíjense cómo los histogramas que individualmente podían parecer muy distintos, cuando, digamos, y como medio amorfos, cuando sumamos muchas mediciones, bueno, pasa a tener una distribución más marcada, ¿no? Entonces, algo que vamos a hacer ahora, mientras, a ver, así esperamos los últimos 2 minutos hasta que llegue alguien más, es, ¿quién me dice cómo puedo hacer yo en este histograma para que las barras no empiecen en estos números que son feos? Digamos, fíjense que acá la primera barra empieza en 15 y termina en 16,39. Me gustaría que ese sea un número redondo. Y además, eso por un lado. Y por otro lado, esto no necesariamente sigue la regla de Sturges, que les había comentado la otra vez. Entonces, primero que nada, vamos a definir, bueno, cuántas barras deberíamos tener en este intervalo, dado que tenemos 14 por 25 mediciones. ¿Se entiende el objetivo? Digamos, primero voy a armar el histograma, tengo mis 14 por 25 mediciones. Y primero quiero saber cuántas barras tengo que poner. ¿Quién me dice qué decía la regla de Sturges? Que el número de cuadraditos era el logaritmo de el número de mediciones. Que El número... el rango, que es la cantidad de bienes, era igual a uno más el logaritmo base 2 del número de las mediciones. Bien. Ojo que el rango es otra cosa. El rango es el, eh, el intervalo de magnitudes físicas que abarca de magnitud física que abarca el histograma. No es la cantidad de bines que hay. Y acuérdense que estos se llaman bines o barras, no cuadraditos. Entonces, muy bien. Nosotros sabemos que, vamos a anotar, la regla de Sturgeon dice que K, que es el número de bines, es 1 más el logaritmo en base 2 de n. Y n es 14 por 25. Y este es un número que da, dividido 14 dividido 4, es 3 por 4, 350, ¿no? ¿Quién me chequea esa cuenta? Sí, está bien. Bien. ¿Y cuánto da acá entonces? Nueve coma cuarenta y cinco. Bien. Tomaste el logaritmo en base 2, ¿no? Sí. ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense que de un número con coma. O sea, que yo no puedo poner un número no entero de bines. ¿Qué opciones tengo?
¿Se puede redondear en 10 o en 9? Exactamente. Redondeo. Entonces, vamos a suponer que son 10. Bueno, evidentemente acá en hay más de 10, más de 10 barras. Sí, hay como 14 o más. No sé. Estaba contando Sí. y me perdí. Eso me llama la atención porque se ve bastante lindo el histograma. Pero bueno, si la cuenta está bien hecha, entonces con 350 mediciones. Ya sé qué debe estar pasando. A ver si Maggie o Adán se les ocurre qué es lo que está pasando. Digamos, Sturges da 10, pero el histograma se ve bastante bien con 14. Es un número muy distinto, muy distinto a 10. ¿Cuál es el truco? Vamos a probar a graficar con 10. A ver cómo da. Entonces, si yo acá quisiera poner 10 bines, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, tengo que poner 10 bines en algún intervalo. Entonces vamos a hacerle doble clic. Acá vamos a ver si podemos editar este. Acá. Ejes. No. Vamos a. Acá está. Es medio, en mi opinión, es medio complicado en el Excel Online. En otro software es un poco más. Y bueno, acá está. Hay que ir a las opciones del histograma. Y bucket size dice automático. Ah, no. Esto no es. Bueno, capaz que tengamos que ir a otro software, che, porque sí, acá nunca lo hice. ¿Querés que lo pase a Origin y lo vemos de ahí? Dale, capaz que acá es raro que no te deje. Sí, lo abriría yo también, pero me da miedo que todos lo abramos y que colapse. Bueno, acá uno elige. Ok. Acá uno elige cuál es el ancho de cada barra. Fíjense que ahora elegí uno y están separadas digamos, lo que sería un píxel. Ok, listo, acá lo puedo modificar. Entonces, si yo pongo 1, tengo una cantidad de bines muy grande. Fíjense que el último bin termina en 37. Entonces, pero bueno, justo estos dos son como outliers, ¿no? O sea, como que lo que me gustaría es que haya 10. Bueno, vamos a incorporar para no meter ruido. 37 menos 15 es 22, ¿no? Sí, 22. Entonces, en total, el rango de este histograma es 22. Vamos a anotar eso. 22 píxeles. Entonces, ¿quién me dice cuánto tiene que tener de ancho cada bin para que haya en total 10? O sea, todo esto que está acá mide 22. Recuerden que la cantidad de bines es el rango. Entonces, capaz que alguien... ¿Lo ven bien o lo ven muy Ahí ya lo chiquito? puso Santiago. Ah, no, perdón. Esa cuenta que estás poniendo vos. Ah, ¿lo puse ahí? Okay. Yo no tengo el chat abierto, así que vayan diciéndome porque no lo Ahí veo. dice Antonio que el resultado final es 2,2. Signo de Bien. pregunta después.
2,2. O sea, claro, 22 dividido 10. Esto es 2,2. Entonces, a ver. Entonces acá deberíamos poner 2,2 redondeado, te da 2. Ahí va. Entonces, esta es la cantidad de bines que me dice la regla de Sturges que tengo que poner. En todo el rango que va desde 37 hasta 15, bueno, cada bin mide 2 píxeles. Ahora lo Sí, que... quedaron, bueno, nada, una probada, quedaron 11 con algo, porque hay dos, los últimos dos son chiquititos, sería 11 en total. Por las Claro. dudas, digo, si alguno está haciendo la cuenta y dice no me da 10. Bueno. Claro, fíjense que los que son chiquititos, en realidad, no son tan representativos. Entonces, estaría bueno que estos 10 incluyan a los que son más representativos. O sea, si acá hay 11, pero hay 2 que son casi 0, entonces esto en realidad es como tener 10 barras, o 9 incluso. Obviamente, esto es una guía y no es que si uno pone más o 2 más o 2 menos, está mal, pasa a estar mal. Pero bueno, entonces fíjense que ahora, haciendo la cuenta y basándonos en la regla de Sturgeon, nosotros podemos elegir el ancho de cada bin para que se ubiquen con inicio y fin en números redondos, por un lado. Fíjense que ahora es más fácil de leer porque uno sabe que la primera barra comprende a los que están entre 15 y 17, la segunda entre 17 y 19 y así. Y además se nota, bueno, está como bastante bien definida la distribución. Y de hecho acá dice outlier percentage. ¿Esto qué es? No sé qué será. Bueno, ahí ya cambió todo. No. Para mí es a partir de dónde definís que son outliers. Si sería el percentil. Sí, pero Digo, bueno, no importa, no vamos a meter acá. hablo sin saber, ¿no? Pero el percentil 1, ¿qué percentil? Sí. Es que fracción de las mediciones las excluye del histograma, supongo. Entonces, si le pongo un número 50, ahí me pone solamente... entonces, bueno, no se entiende, no importa. ¿Alguna duda hasta acá, digamos, de cómo definir el ancho de las barras del histograma? Ahí se ve que el software del Excel no es tan familiar, tan amistoso, porque uno hoy tocaste una cosita y ahora quedó todo con coma 7. Sí, ahora quedó todo... Otros software son un poco más estables, no es que se va desconfigurando una cosa y cuando configuras la otra. Pero bueno, tampoco es grave. Como que acá le debería poner que el mínimo es 15 y el máximo es 37, como habíamos dicho antes. Me dio bola. Bueno, no importa, no me quiero detener. Lo importante era, cuentita acá en un ejemplo concreto de la regla de Sturges. Y somos 13. Bueno, falta una persona. Vamos a arrancar igual con la clase de hoy completa. Algo que quería anotar o sea, ya lo dije, que vean cómo la distribución queda mucho más definida que cuando uno usa las mediciones de una sola persona. Que no sé si quedaron ejemplos por acá. No, pero bueno, no importa. Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, lo primero que quiero que hagamos hoy es poner en común unas tareas que habían quedado para la clase pasada, que no sé si les dieron. Que era una pregunta muy sencilla en cuanto a precisión.
les había propuesto que las respondan por grupos. Si era más preciso medir la longitud de una varilla con una regla o la distancia entre dos puntos en la ciudad usando tecnología satelital. No sé si algún grupo quiere mostrar los resultados. ¿Estaba en el Classroom eso? No, porque Sí. no me di cuenta. No, nada, pregunto como si fuera un alumno más. Yo estoy con Cecilia y lo habíamos pensado, pero no sé dónde quedó el machete de lo que había pensado, porque como no lo preguntaba en la clase pasada, pero era algo así como que el error estaba en distintas cifras con el número. Entonces primero creo que pasamos eso a las cifras y después uno estaba en centímetros y el otro en kilómetros, y cuando Nosotros, yo estoy con Germán en el grupo, y como que no lo hicimos con cifras, pero como que escribimos los distintos tipos de errores que había, el error instrumental y todo eso. Fuimos haciendo como distintos ítems sobre eso. ¿Anotaron cuáles son los tipos de errores en esta consigna? Perdón, tenía mala conexión. Sí, sí hicimos eso. Lo discutimos y lo debatimos qué error podía tener cada uno. ¿Cuál error sería más grande en cada medición? En instrumental sería más en este que en el otro. Usando el satélite o una reglita, no sé qué era. Sí, era una regla. Bueno, y en este caso, el error absoluto de la medición 1, ¿cuánto vale? Medición 1 llamas a la varilla. Claro, sí, la medición A. era, si lo pasás a centímetros era 0,05 centímetros, ¿no? Claro, 0,0. Ahí me fijé. La otra, si la pasás a centímetros, o sea, te queda más grande el error, pero el número de la medición también es grande. Entonces lo que ahí hicimos es pasarlo a porcentaje. Y la primera medición nos dio con un error de 0,1% de error sobre el total. Y la otra nos daba 0,5%. O sea, no, me parece que dijiste al revés, ¿no? A ver, Porque acá ¿cuál era tu pregunta? Sí, era al revés. Yo soy Cecilia, era al revés. 0,1 daba el de. Ah, el sí, la tengo anotada al satélite y revés. La tengo 0,5. anotada al revés. Exacto. Perfecto. Igual Entonces, eran cuentitas nada más, esa parte. Claro. está bien, sí, es esa misma cuentita. O sea, vamos a ver. Uy, no sé qué toqué. Bueno, con la regla, el error de apreciación, que es el único que da la consigna, digamos, si la consigna no les dice cuál es el error de interacción o el error de definición, entonces uno asume que, digamos, el único error que hay es el que me están diciendo. El error de apreciación es 0,5 milímetros. Si eso pasó a centímetros, es 0,05. Y la varilla medía aproximadamente 10 centímetros. Entonces, como bien dijeron recién, para saber cuál de las dos mediciones es más precisa, lo que hay que ver es cuánto vale el error relativo en cada uno de los dos casos. Fíjense que el error relativo, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo el error absoluto, que en este caso es el de apreciación, por
por la magnitud que estoy midiendo. Y eso, bueno, da más preciso en el caso del satélite que en el caso de la regla. Y lo curioso es que, si bien el satélite tiene un error de apreciación de 10 metros, que es mucho más grande que 0,505 centímetros, digamos, justamente lo que quería que vean acá es que no estamos, a la hora de ver qué medición es más precisa, no importa el error absoluto. Lo que importa es el error relativo, ¿no? Pues si bien el error absoluto, usando tecnología satelital, es más grande, como la distancia que se mide es muchísimo más grande también, entonces el error relativo termina quedando más chico. Entonces, uno puede decir que un satélite es más preciso para medir que una regla. Obviamente, eso depende de qué es lo que estamos queriendo medir. Si con un satélite quiero medir una varilla de 10 centímetros, bueno, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el error instrumental se lo come. ¿Está bien? Lo que yo no había entendido era por qué eso era precisión y no exactitud. O cómo se haría un ejemplo con exactitud. Porque después de hacer eso lo que pensamos era qué realmente es precisión. Y nada, lo pensamos hasta ahí. Había visto el ejemplo, viste, en internet de la diana. Que si es precisión hay muchos puntitos juntos, pero lejos del centro. Y exactitud eran un poquito separados, pero en el medio de la diana. Claro, la exactitud, uno en general la exactitud, uno no accede a la exactitud de un instrumento, salvo que lo compare contra otro que sabes que está más calibrado. ¿A qué voy con esto? Si usted tiene agarra una balanza de su cocina y pesan algo y pesa 1 kilo. Vamos a decir 1000 gramos, ¿no? Esa medición, digamos, tiene una incerteza, que es la que da la balanza, que supongo que es de 1 gramo. Entonces ahí ustedes reportan 1000 más o menos 1 gramo. Ahora, esa incerteza que reporta la balanza puede tener tanto una componente, digamos, eso uno no sabe si es que la balanza está 1 gramo por encima, si es un error que proviene de que hay una inexactitud en la balanza, o que la balanza a veces fluctúa para arriba, para abajo, y puede dar un valor más o menos de 1 gramo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Entonces, el error de exactitud, recuerden que es un error sistemático tirado para algún lado. Y bueno, la única forma de saber si uno tiene un corrimiento en las mediciones que está haciendo es comparando con otro instrumento que sea más exacto y viendo si las mediciones coinciden o no. Entonces, capaz que esa balanza sistemáticamente mide 1 gramo de más, que está dentro del error de la balanza, pero que está dentro del error reportado de la balanza, pero es un corrimiento en una sola dirección. Capaz que yo mido eso que antes pesaba 1000 gramos en una balanza más precisa y veo que en realidad pesaba 999. Y si me pasa lo mismo que con esa balanza más precisa, todas las cosas que peso miden 1 gramo menos, entonces significa que ahí hay un error sistemático. Bueno. Nosotros con Germán también habíamos estado pensando, o sea, como que no nos pusimos de acuerdo en eso, que yo pienso que el tema del satélite es una medición indirecta, así que de cierto modo, pero no sabíamos si eso tenía que ver o no tenía que ver. Yo pensaba que sí, él pensaba que no. Mediciones directas e indirectas. Me estoy explicando mal, pero espero que se entienda. No, te entiendo. A ver, sí, es verdad que el satélite no mide directamente una longitud, hace una cuenta en el medio y entonces
en el fondo es una medición indirecta. Ahora, lo mismo pasa con una balanza, por ejemplo. Una balanza no mide la masa, pero sin embargo es una medición directa, porque uno pone un objeto sobre la balanza y lo importante es lo que reporta el instrumento de medición. Digamos, porque hay como una línea divisoria entre lo que pasa del instrumento para el lado del fabricante y lo que pasa del instrumento para el lado de la persona que mide. O sea, todo lo que tenga que ver con el proceso que lleva al instrumento a obtener una medición entra adentro es problema del fabricante. Entonces, para mí, como observador, es una medición directa. Yo tengo mi instrumento y me marca tanto. No estoy operando de ninguna forma. Ok, entonces también sería una medición directa del satélite. Exactamente. Entonces el satélite, en este caso, es una medición directa. Sí. El problema está bueno que hayan pensado eso. No apuntaba, digamos, yo no lo había pensado a clasificarlo que piensen en qué clasificación de medición era, pero está bueno que se dé esta discusión. Sí, además yo pienso el fabricante de productos así, de medición de grado científico, también tiene, bueno, su responsabilidad de eso que está vendiendo, que vaya a dar resultados exactos, ¿no? Que el valor de precisión sea un valor representativo de la precisión real. Sí, eso sí, te venden una balanza que ya viene calibrada. También se puede descalibrar por distintas razones, ¿no? Pero si ya viene calibrada perfecta y te dicen, mira, esto va a estar con una precisión del 1%, bueno, tiene la responsabilidad de que sea real eso. En Argentina hay organismos de control, yo no sé en la práctica qué tanto se controla, pero que controlan que lo que se vende sea lo que es. Imagínense, qué sé yo, no sé, una pavada, pero una verdulería que tiene una balanza que 1 kilo en realidad no es 1 kilo, es 700 gramos. Bueno, podría pasar, pero están siempre vendiendo lo que no es. No sé, bueno, y a nivel científico, a nivel médico, trae un montón de cosas. Una garantía en cuanto real en cuanto a la precisión de esa balanza. O sea, uno la compra y no en el manual, bueno, no estoy súper seguro, pero no es que hay una sección donde se dedica a hablar de la precisión de ese instrumento, porque no es importante, porque para cocinar no importa si pones 1000 gramos de harina o 995 o 925, ya ahí te está haciendo un poco, pero Sí, en Argentina hay institutos de normalización, está el ANMAT, el INTI, que bueno, quizá no hacen tanta publicidad de lo que hacen ellos, pero controlan que las cosas sean controlar lo que haya de controlar, y bueno, esas cosas. Mira, ahí está Dan. Qué bien. Acá está el INTI, que es, digamos, la parte de metrología, metrología, no meteorología, que se encargan justamente de estas cosas. Sí, es todo un arte la metrología y, digamos, no es para nada sencillo. Todo lo que tiene que ver con la calibración, de hecho, las balanzas científicas, además, digamos, no solo dicen cuál es la precisión instrumental y vienen con una garantía de calibración, sino que también te dicen en qué condiciones de humedad y temperatura hay que tener a la balanza para garantizar para que para que esa garantía tenga validez. Si yo agarro una balanza y la tengo en un lugar, no sé, en condiciones extremas, digamos, ambientales, probablemente esa garantía ya no valga. Porque los materiales adentro se dilatan por el calor digamos, o porque no sé, los circuitos se gastan por la humedad, no sé, puede pasar muchas cosas. Bueno, bien, entonces eso respecto a ese problemita que era para que